Shalom a todos, queridos hermanos, eh, miembros del cuerpo del Mesías. Que el Eterno les bendiga en este día. Hoy vamos a seguir con el estudio de las cartas de Pedro. Ya terminamos. Bendito el Eterno nos permitió estudiar la primera carta. Hoy vamos a estudiar la segunda carta de Pedro. Y vamos a ver algunas diferencias con la primera carta, unas diferencias que son muy marcadas en la forma de escribir y de dirigirse. Algunos personas, algunos grupos, por estas, digamos, por este tipo de diferencias que hay entre la primera y la segunda carta, dudan de la autenticidad de esta carta, dudan que la haya escrito Pedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera carta habla de una manera y aquí habla de otra. ¿Qué diferencias hay en lo que en lo que habla Pedro, que hacen que pareciera que la está escribiendo otra persona? Bueno, en esta segunda carta, Pedro la escribe ya, pues, pues algunos estudiosos dicen que la escribió unos 2 años antes de su muerte, o un año antes de su muerte. La diferencia radica en que la primera carta la escribió mientras los seguidores de Yeshua estaban en una plena persecución. Entonces, obviamente, había cierta manera de dirigirte o de pensar. ¿Por qué? Porque estaban en plena persecución, eran los días más fuertes de la persecución. Entonces, esta vez Pedro habla de una forma distinta. Habla, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Habla diciéndoles que desde dentro ya hay enseñanzas falsas, que desde dentro, ¿qué quiere decir desde dentro? Que se han levantado maestros, que se han levantado falsos maestros, que se han levantado personas a decir cosas que van en contra de las enseñanzas de Yeshua, en contra de las enseñanzas de la Torah, ¿sí? Que quieren ir en contra de todo lo que quieren ir en contra de las enseñanzas de nuestro maestro, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, Pedro lo que está haciendo está dando ciertas bases para que los creyentes puedan identificar quién es un falso maestro, qué es lo que enseña un falso maestro, ¿sí? Entonces, por esta razón, algunos dicen que la segunda carta de Pedro no la escribió Pedro, pero bueno, no lo podemos nosotros asegurar, pero sí podemos ver que hay algunas diferencias, ¿sí? Entonces vamos a dejar lo que lo escribió Pedro, ¿sí? Ok, y sobre eso vamos a estudiarlo. La verdad que sí tiene relevancia esto que estamos hablando, pero no es determinante, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues vamos a estudiar con el Espíritu, ¿sí? Vamos a estudiar y que el Espíritu nos vaya ayudando con lo que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, Pedro, después de que él está viviendo en el exilio, de que él ya no vive obviamente ni en Jerusalén ni en Roma, él anda viviendo en otros lados, Pedro desde ahí está viendo que se están introduciendo herejías destructoras que permiten estilos
de vida libertinos, ¿ok? ¿En qué sentido? Maestros que están ridiculizando la idea de un juicio venidero, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya hasta el capítulo 3. Y están ridiculizando esa idea, cuando pues esto todos lo sabemos, que esto es verdad, no es algo que haya dicho Yeshua, sino que está eso desde la Torah misma, ¿sí? Entonces, cuando los seguidores de Yeshua pierden su amor o pierden el foco de la venida de Yeshua, es de la segunda venida de Yeshua, entonces es cuando, pues, si no hay ese sentido de urgencia, entonces se puede vivir una vida de libertinaje, ¿sí? Entonces, también, ¿qué pasa? Pues también pierden el fuego del espíritu también, o también del espíritu de profecía. Entonces, por eso es que se empieza a vivir en una vida de libertinaje. Bueno, eso fue para esos tiempos, pero pareciera que Pedro está escribiendo para estos tiempos también, ¿sí? Pleno siglo XXI. En algunos lados, más bien es como son reuniones sociales, no son reuniones, o la palabra no se enseña para, eh, para combatir al pecado, ¿no? Sino más bien es una palabra que te da libertad, que no te enfrenta a tu pecado, que no te enfrenta al pecado que hay en el mundo, ¿sí? Sino más bien que eh, sino más bien que te hagas más bien como amigo de este mundo, ¿no? Entonces, por eso es que en ese sentido es que Pedro está hablando de que es un libertinaje. En ese sentido, Pedro está hablando de que hay falsos maestros, ¿sí? En ese sentido. Entonces, él nos da algunos conceptos para poder identificar a estos malos maestros, ¿sí? Y entonces, obviamente, huir de ahí. Bueno, vamos a ver qué nos dice el primer capítulo de la segunda carta de Pedro. En el capítulo 1 nos dice: Pedro, un esclavo y apóstol de Yeshua, a los que por la justicia, ¿a quién va dirigida? A los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador eh, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Yeshua, Señor nuestro. En esta salutación, pues obviamente creo que sí hay algunas cosas añadidas, ¿sí? Como por ejemplo que nos dice aquí: a los que por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Yeshua. Bueno, ahí ya sabemos todos que hay un solo Dios, que Yeshua es el reflejo de ese Dios vivo a nuestro nivel, ¿sí? Para que lo podamos entender. Más no es un, más no es un, no es como, no entra en el concepto de Dios, como lo hemos aprendido de nuestros hermanos, nuestros hermanos judíos. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es un tema más amplio, ¿ok? Eso lo podemos ver en otro tema, ¿sí? Pero eso es un tema totalmente muy amplio. Muy bien, entonces, versículo 3 nos dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó
por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Desde aquí estamos viendo que Pedro ya no está dando el mismo discurso que estaba dando al principio, de decir, hey, Yeshua es el Mesías, Él murió por nosotros, Él es el Mesías que estábamos buscando. No, Él ya está asentando aquí, o le está hablando al creyente, le está hablando al que ya conoció de Yeshua, al que ha reconocido que Yeshua es su Señor, ¿sí? Y recuerden, Él está hablando a sus hermanos judíos, ¿sí? Él está hablando a ellos. Entonces, ya no les está tratando, vamos a llamarlo de esta manera, ya no les está tratando de convencer, ya les está diciendo, tú que ya fuiste convencido, tú que ya perteneces también a este llamamiento, tú que a ti pertenecen o que en ti está la vida y la piedad y que no fueron dadas por conocimiento o por otra cosa, sino que han sido concedidas a ti a causa de la decisión que tomaste, a causa de seguir a Yeshua y que ha sido llegado a ti por el Espíritu del Eterno. ¿Ok? Dice, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Wow. Entonces, vemos que esto ya está dirigido a aquel, o está dirigido más bien a desarrollar un carácter, ¿sí? Ya no está hablando de la salvación, sino más bien, ya tienes a Yeshua, ya has sido llamado a esto. Ahora, como ya perteneces a esto y tú lo has decidido también, entonces ahora en lo que yo te estoy llamando, Pedro, te estoy llamando, y no es que sea yo, sino Dios te está llamando y a través de mí, Pedro, te estoy diciendo que ahora te corresponde desarrollar un carácter. Desarrolla el carácter no de acuerdo a tu forma de vida, no de acuerdo a tus experiencias de vida, no, sino desarrollalo de acuerdo a tu maestro, a nuestro maestro, a el Mesías Yeshua. Eso está bueno, ¿no? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Incluye a la obra de Yeshua. Y incluye también al Espíritu del Eterno. A todo eso incluye. El poder para vivir una vida santa o una vida, entendamos por santa, una vida apartada, ¿ok? El poder, porque para poder, para poder vivir una vida apartada, necesitamos poder, un poder sobrenatural, ¿ok? Y este solamente viene mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado, ¿sí? Y ese poder viene a través de su espíritu, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que nos ha llamado? Pues, Yeshua, el Mesías de Israel, ¿sí? Él es el que nos ha llamado. ¿A quién? Nos ha llamado al Padre, ¿sí? No podemos ir al Padre si no ha sido por Él. ¿Quién te escogió? Te escogió el Padre, ¿sí? Él te escogió, de eso no hay duda.
no quiero que haya confusión aquí. El Padre es el que nos llama, sí, pero nosotros somos pecadores. Si el Padre se nos acerca a nosotros, somos consumidos por el fuego. No podríamos soportar su presencia. Él nos ha llamado, sí, pero quien ejecuta esa acción es el Mesías Yeshua. ¿Sí? No podemos acercarnos al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, para poder vivir una vida apartada para nuestro Dios, no lo podemos hacer con el conocimiento de este mundo. Definitivamente, necesitamos tener un conocimiento pleno de quién es Yeshua. Necesitamos un conocimiento pleno. ¿Lo tienes el conocimiento pleno de quién es Yeshua? ¿Tienes ese conocimiento pleno? ¿Logras ver a Yeshua en toda la Torah? ¿Logras verlo en tu vida, en tu actuar, en tu hablar, en tu pensar, en tus comentarios, en lo que dices, en lo que piensas pero no dices? ¿Ahí ves a Yeshua? Entonces, tenemos que llegar hasta ese punto. Y para poder vivir de esa manera, no lo vamos a lograr con el conocimiento de este mundo. Necesitamos un poder sobrenatural, un poder de lo alto. Hemos sido llamados por su gloria y excelencia. Él nos llamó y como nos ha llamado, pues nos ha revelado grandes cosas. Nos ha revelado quién es Él. Nos ha revelado que Él es el unigénito. Nos ha revelado que Él es el primogénito de los resucitados. Nos ha revelado que no podemos llegar al Padre si no es a través de Él. Nos ha hecho entender que somos pecadores. Nos ha revelado que somos pecadores, pero que también podemos alcanzar de la vida eterna a través de Él. Nos ha revelado que antes éramos extranjeros, pero que ahora pertenecemos a la familia de Dios. ¡Wow! Somos coherederos con el Mesías Yeshua. Somos hermanos, ¿sí? Y hay, como lo dice aquí, muchas promesas preciosas, grandísimas, así lo dice, así lo describe aquí, que están en su palabra y que tal vez no las hemos conocido todas y por eso no tenemos una expectativa en nuestra vida. Sí, tal vez nos hemos desanimado en nuestra vida por alguna razón, por alguna cosa que vemos que no le encontramos solución, ¿sí? Si no le encontramos solución es porque no hemos encontrado la promesa de Dios para esa situación y por eso no encontramos solución. Entonces, por lo tanto, que Él nos está diciendo, hay promesas tremendas que al día de hoy creo que no las hemos encontrado todas, ¿ok? Algunos estudiosos de la palabra a los que les gustan ponerle números a todo, dicen que al menos hay 30,000 promesas. No lo sé, ok, no lo sé. No, la verdad es que no lo sé, son hermanos que se ponen a estudiar cada palabra y todo, dice es una promesa y bueno, les gusta hacer números, ¿no? Entonces imagínate, 30,000 promesas, imagínate que así sea. Quiere decir que, ¿cuántos problemas tienes? ¿30,000? ¿O tienes 1,000,000 de problemas? No creo que llegues ni a 1,000. No, igual yo creo que con un problema nos enfrascamos en la vida. Entonces, para cada situación que hay en nuestra vida, el Señor ha puesto una promesa. Hay que empezar a conocerla, pero esa promesa viene a través de conocer al Mesías Yeshua. Viene a través de Él, de conocerlo a Él, ¿sí? Entonces, estas promesas van a ayudarnos a nosotros a que nosotros salgamos de este mundo de corrupción, ¿sí? De este mundo que piensa muy negativamente, de este mundo que piensa en
en el libertinaje, que eso es lo mejor que puede haber. Cuando nosotros logramos ver esas promesas del Señor para sus hijos, entonces vamos a saber que hay una esperanza distinta y una forma distinta a cómo este mundo vive. Y entonces dejaremos de caminar, de perseguir lo que este mundo persigue. Comenzaremos a perseguir la vida de Él, la vida eterna, lo divino, lo santo. ¿Ok? Entonces, para poder desarrollar el carácter de alguien, del ser humano, primeramente es que reconozca que Yeshua es el Señor, es su Señor. ¿Ok? No podemos desarrollarnos, porque nuestro carácter se va a desarrollar. Todos hoy tenemos un carácter, vamos a empezar por ahí. Todos tenemos ya un carácter de acuerdo a lo que vivimos, cómo nos fue con nuestros padres, con nuestros hermanos, con el esposo, con los hijos, con la familia, y de ahí desarrollamos un carácter, ¿sí? Que puede estar a la defensiva, puede estar orgulloso, puede estar de mil formas. Pero para poder desarrollar el carácter de Yeshua en nuestras vidas, obviamente Yeshua tiene que estar en nuestra vida. Si no, ¿cómo lo vamos a soportar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Para poder desarrollar el carácter de Yeshua, primeramente Yeshua tiene que morar en nuestras vidas. Le tenemos que dar entrada nosotros a Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? Lo leímos aquí, ¿no? En el versículo 5 dice: vosotros poned toda diligencia en añadir, o sea, ponga todas sus fuerzas en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si esto lo sustituimos con algunos personajes de la palabra que representan fe, virtud, conocimiento, dominio propio y todo esto, quedaría más o menos algo así, ¿no? Añadid a vuestra fe la virtud o valentía de David, y a la valentía de David el conocimiento de Salomón, y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job, y a la paciencia de Job la piedad de Daniel, y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán, y al afecto fraternal de Jonatán el amor de Juan. Todos estos personajes, para poder, digamos, entender la valentía y la virtud de David, tendríamos que leer, pues, el libro de las crónicas, el libro de Samuel, tendríamos que leer varios libros e irlos detallando para entender esa virtud que David tenía, ¿sí? Esa virtud de David por ejemplo, que aún él, sabiendo que había sido ungido rey, que él era el rey de Israel, pues él no fue y reclamó: yo soy el rey, ¿no? Sino él esperó que el pueblo dijera: el pueblo, yo ya sé que Hashem me ha puesto como rey, ¿verdad? No, él no fue a reclamar. Él, pudiéndolo hacer, no lo hizo. Él, pudiendo matar a Saúl, no lo hizo tampoco. Él, pudiendo reclamar sus derechos, no los hizo. ¿Sí? Él, primeramente, Judá lo hizo rey. Sí, Judá lo hizo rey, pero todas las demás tribus no lo reconocían como rey. Y él no fue a reclamar nada. Él siempre, por ejemplo, podemos ver muchos ejemplos de virtud ahí en David, ¿no? ¿Qué decir de Salomón y el conocimiento que tuvo? Bueno, la palabra lo describe como el hombre más sabio del mundo. Hablando de paciencia, bueno, miremos, como lo dice aquí, miremos a Job, ¿no? Miremos esa paciencia, la piedad que tuvo Daniel de estar, de orar todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía: ten misericordia, Señor, de tu pueblo, ¿sí? Él quería regresar a Jerusalén,
¿no? A la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonatán. En estos libros, en Samuel, pues, vamos a poder ver esa relación tan bonita que tuvo Jonatán y David, eh, y vamos a ver lo que es una verdadera amistad. Ahí lo vamos a poder ver, ¿no? Que no solamente fue entre ellos, sino que más adelante hasta con la familia de Jonatán, ¿no? O sea, unas cosas tremendas, ¿no? Y el amor de Juan, también podría ser Juan el que se recostaba en el hombro de Yeshua, ¿no? Entonces, todas esas características las tendríamos que cargar nosotros. Tal vez algún otro le pudiera poner otros nombres. Pero bueno, para esta clase, pues pusimos estos nombres y bueno, eso nos lleva a estudiar un poquito más para entonces poder ver esas cositas del carácter que tiene Yeshua. Yeshua tenía todo esto, ¿sí? Pero aquí lo vemos en individuos, ¿sí? En personas individuales. ¿Sale? Entonces, Yeshua tenía todas esas características, la valentía de David, ¿sí? El conocimiento de Salomón, la paciencia de Job, la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonatán y el amor de Juan. Sí, Yeshua tenía todo esto. Entonces, si él lo pudo tener, nosotros también podemos tenerlo. ¿Ok? Entonces, nos está hablando ¿de qué? Nos habla de virtud, ¿sí? Nos habla de dominio propio, de paciencia, de piedad, de afecto fraternal. Creo que esto ya lo hemos visto anteriormente en un libro que estuvimos analizando y vemos que detrás de estas palabras hay mucho, ¿sí? Hay muchísimo. Entonces, ahondemos un poquito en esas palabras para que esas palabras las llevemos a nuestra vida, podamos hacer lo que Pedro nos está diciendo. Tú, hermano, tú que ya dices, que ya reconociste y sabes que Yeshua es el Mesías de Israel. Sí, no basta solamente con eso, ese es el primer paso. Ahora desarrollemos nuestro carácter, desarrollemos todo. En el versículo 8 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de nuestro Señor Yeshua. Wow, está bueno. Dominio propio en todo. ¿En qué nos va a ayudar todo esto? ¿En qué nos va a ayudar la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor? ¿Ok? El amor no en el sentido o no en la forma, no en un entusiasmo meramente sentimental, ¿ok? Sino más bien es como un mandamiento que debe ser obedecido, ¿no? ¿Qué le dijo Yeshua a sus discípulos? ¿Qué les dijo? Ámense, ¿no? Ámense entre ustedes, ámense. Ahí van a demostrarme a mí, ahí van a demostrar quién fue su maestro. ¿Sí? En el amor que hay entre ustedes, van a saber que yo soy su maestro. En el amor que entre ustedes se traten, se hablen y hagan las cosas, van a saber que yo soy su maestro. Entonces, si lo queremos ver como un mandamiento, puede ser un mandamiento. Y un mandamiento que no es sugerencia, es un mandamiento que tendría que ser obedecido. ¿Sí? El amor como se está hablando aquí no es algo, pues bueno, podríamos decir que es algo sobrenatural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un incrédulo no puede amar como la Biblia, como en todos estos escritos hermosos, nos dice cómo es el amor. Amará a su manera y amará de acuerdo a lo que piensa que es el amor. Amará de una o de otra forma, ¿sí? Pero así como ama una cosa, también es amante del dinero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el amor hay que pedirle al Padre amor. Hay que pedirle a él amor. Señor, dame amor
para mi esposo, para mi esposa, dame amor para mis hijos, dame amor para mis hermanos en el Mesías, dame amor, Señor, para aquel que no es mi hermano. Es más, hay que pedir amor hasta para nuestros enemigos. El amor no solamente es manifestado en decir yo tengo amor, yo soy amoroso, yo amo a todos. No, el amor se manifiesta en dar, ¿sí? El amor se manifiesta en lo que doy, ¿sí? ¿Y quién es el primero que dio? Pues nuestro Padre, ese versículo que todos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera nos ha amado tanto el Padre que dio a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yeshua, él amó también a los suyos, ¿sí? Y, y a los suyos en el sentido, eh, a su pueblo, ¿sí? Pero también amó al extranjero, pero también amó al que, al que no tenía ni idea de él. Y él se entregó por nosotros, se entregó por mi vida, se entregó por la vida tuya, se entregó por todos. Entonces, el amor no es solamente amar al que te cae bien, el amor no es solamente amar al amigo, el amor es amar, es amar al enemigo. Por eso el amor es una cosa no de este mundo, ¿ok? El amor es sobrenatural y hay que pedir de ese amor, hay que pedir paciencia, pedir al Padre que nos ayude a tener ese dominio propio en todo, en toda nuestra vida, un dominio propio para todo, en dominio propio en lo que comemos, dominio propio en lo que hablamos, dominio propio para todo, ¿sí? Ahí es donde hay que pedirlo. Afecto fraternal, sí, sí, hay que pedirle al Padre que nos ayude que nos ayude en esa área. Es importante, como todas, pero que nos ayude también ahí. Entonces, ¿para qué? Para no caer en la ociosidad. Mm, mm. Solamente cuando, solamente cuando tenemos una vida en comunión con Dios, en comunión con nuestro Padre, entonces podemos decir que hemos tenido una vida verdaderamente efectiva. Porque si no tenemos una comunión, una relación, una, una relación viva cada día con nuestro Dios, entonces todo lo demás es ociosidad. Todo lo demás es ociosidad, ¿sí? para, para eliminar los ocios de nuestra vida, necesitamos la ayuda de su Espíritu, porque es el sentido, por así llamarle, que nos va a guiar en en lo que tenemos que hacer con el tiempo que el Señor nos permite estar aquí, para ser eficientes en lo que estamos haciendo, para ser productivos, ¿sí? Entonces, sería algo así como una vida de ociosidad, es estar queriendo coser algo sin hilo, ¿no? Por ejemplo, es hacer cosas que no te llevan a nada. Ahí estás cosiendo, pero no tienes hilo. Entonces, eso más o menos es como la ociosidad, ¿no? Entonces, y nos habla aquí de no nos dejará estar ociosos y no nos dejará estar estériles, ¿sí? Eh, Estéril lo podemos como traducir a carencia de fruto, ¿sí? Entonces, pudiéramos tener un gran conocimiento de nuestro Dios, tener un gran conocimiento de su Mesías, el Mesías Yeshua,
y sin embargo vivir una vida sin fruto de ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, si no practicamos lo que hemos conocido, si no practicamos lo que hemos conocido, inevitablemente te va o nos va a llevar a una esterilidad espiritual. ¿Sí? Si no practicamos lo que conocemos, nos va a volver estériles. ¿Sí? Si no practicamos el dar, si no practicamos el dar amor, si no practicamos nuestra relación con Dios, con nuestro Padre, nos va a dejar estériles espiritualmente. No vamos a poder dar nada de fruto, ¿sí? Entonces, en el sentido espiritual, pues así es, ¿no? Nos dice en el 9, porque el que carece de estas cualidades está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que carece de estas cualidades, ¿qué cualidades dijimos? Vamos a repetirlas. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El que no tiene esas cualidades, o el que no ha trabajado en esas cualidades, ¿sí? El que no ha trabajado en esas cualidades, porque esas cualidades están en ti. ¿Por qué? Porque Yeshua vive en ti, porque tú has reconocido voluntariamente que Yeshua vive en ti. Entonces, esas cualidades están en ti, aunque tú no creas que están. ¿Ok? Si tú crees que Él vive en ti, que Yeshua vive en ti, que estás tomando el carácter de Yeshua, entonces, por lo tanto, estas cualidades están en ti, están en ti, están en ti y en mí. El asunto es que no las practicamos. Ese es el asunto. Entonces nos dice, el que carece o el que no practica estas cualidades está ciego. Nos está diciendo ciegos, teniendo cerrados los ojos, entonces ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Wow. El que carece de estas 7 virtudes ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ya no se acuerda de dónde el Señor lo sacó. Ya no se acuerda de dónde el Señor lo ha sacado. Y por lo tanto, puede que vuelva a caer en lo mismo. Por lo tanto, como consecuencia de no practicar estas 7 virtudes de las cuales nos está hablando Pedro, que no es un invento, como ya lo vimos, no es un invento de él. Ya vimos que estas 7 virtudes las podemos relacionar con 7 de los tzadiks de la palabra, ¿sí? Entonces, si tú no estás practicando eso, nos habla muy feo, ¿no? Nos dice, eres un ciego. No es, ¿y ciego en qué sentido? Que no es consciente de lo importante o de lo que es importante en esta vida. Entonces, por lo tanto, no tendrá un discernimiento verdadero de los valores espirituales. Entonces, al no tener ese discernimiento, vivirá en un mundo tenebroso, en un mundo de tiniebla, en un mundo de tiniebla, en un mundo de miedo, donde todo le da miedo a actuar. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? Pero es que no, pero es que no creo que sea esto, es que yo no creo, es que no, ¡ey! Para eso tenemos el discernimiento espiritual. Para eso el Señor nos ha abierto los ojos espirituales, para poder tomar las decisiones que Él quiere que tomemos.
y no vivir en medio de sombras, en medio de miedos. ¿Por qué tenemos esa ceguera espiritual? ¿Por qué no hay un discernimiento espiritual en nosotros? Porque no estamos, de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo, no estamos practicando esas virtudes. No las practicas. Entonces, por lo tanto, consecuencia, ceguera espiritual. O le podemos decir miopía, aún teniendo los ojos abiertos, no ve. ¿Ok? Y es descuidar las cosas espirituales, que miras las cosas naturales y sobre las cosas naturales tomas tus decisiones y tu vida se basa únicamente en lo que tus ojos están viendo, pero no hay un discernimiento para entonces tomar las decisiones en base a las cosas espirituales, ¿sí? Las cosas espirituales de hoy, de este momento, porque tú y yo vivimos en este tiempo, 2021, tiempo de pandemias, tiempo de cosas raras alrededor del mundo. Y para poder vivir en estos tiempos, necesitamos un discernimiento espiritual fino, fino o definido, ¿sí? Pero no podemos pedir un discernimiento espiritual si no hay, si en nosotros no hay no somos virtuosos como David, si no somos sabios como Salomón, si no hay dominio propio en nosotros, si no hay paciencia, ¿sí? Paciencia como Job, piedad como Daniel, un afecto fraternal como Jonatán y un amor como el de Juan. Si no tenemos eso, pues estoy loco si pido discernimiento espiritual. ¿Para qué quieres discernimiento espiritual si no has podido con lo básico de tu carácter? ¿Para qué pides más si no puedes ni con esto? No puedes amar a tu hermano. Entonces, ¿para qué pides más? ¡Wow! Y después de todo esto, vendrá ese olvido. Olvidar que fuimos perdonados de tanta cosa. Y entonces, el fin es la muerte. El fin es volver a regresar y vivir esa vida de pecado. Entonces, Pedro nos está llamando a que confirmemos nosotros lo que el llamamiento, si le queremos llamar así, de lo que elegimos, ¿ok? Porque si bien es cierto, Él nos escogió, también nos dio opción de seguirlo o no seguirlo, ¿ok? Entonces, si nosotros hemos decidido seguirlo, entonces, hey, tú decidiste seguirme, por lo tanto, estas 7 virtudes tienen que estar en ti, tienen que estar en tu forma de vida. ¡Wow! Y entonces, cuando experimentamos todo esto, vienen cosas impresionantes a nuestra vida. ¿Ok? Bueno, entonces nos dice, por lo cual, el 10 dice, por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarás jamás. No tropezarás jamás, nos está dando una guía, ¿ok? ¿Cuántos nos hemos tropezado en la vida? ¿No? Como aquella famosa canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Lo que dijiste que nunca jamás ibas a volver a hacer, lo volviste a hacer una y otra y otra y otra y otra. ¿Sí? Entonces, ya no quieres errar en el camino, trabaja en esto, ¿sí? Porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua.
Por esto, siempre habré de recordaros estas cosas, aunque, miren, esto está buenísimo, aunque lo sepas, dice, seáis sabedores y hayáis sido afianzados en la verdad presente. Dice, por esto siempre habré de recordar de esto. ¿Qué quiere decir? Nos está recordando la base, ¿sí? Aunque digas que ya lo sabes, chao, en pocas palabras lo estoy diciendo, pero aunque tú me digas que ya eres un sabio y que ya lo sabes y que te voy a recordar esto porque esto es lo que te va a mantener en lo espiritual. Esto es lo que te va a abrir los ojos. Esto es lo que no te va a permitir regresar a tu vida de pecado. Esto es lo que te va a mantener siempre conectado al cielo, conectado con su espíritu. Por lo tanto, yo como líder te lo tengo que decir. No, pero es que yo ya sé cosas que esto y que aquello y que esto significa tal y esto tal. Qué bueno que lo sabes, pero tengo que recordarte esto porque puede que se te esté olvidando lo básico. Puede que se te esté olvidando la paciencia, puede que se te esté olvidando tener un amor fraternal con tus hermanos, puede que se te esté olvidando tener amor hacia los demás, puede que se te esté olvidando ser una persona virtuosa, ser una persona con principios de la Torá, ¿sí? Puede que se te esté olvidando. Por eso yo te lo tengo que venir a recordar. Dice, pues considero justo mientras estoy en este tabernáculo, refiriéndose a su cuerpo, ¿sí? Despertaos con un recordatorio, sabiendo que en breve debo abandonar este tabernáculo que va a morir físicamente, así como me lo ha declarado mi Señor, nuestro Señor. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Por eso él escribe esto. Él ha entendido que, que está bien conocer más cosas, que está bien, no está mal conocer las cosas, no está mal adentrarnos en las cosas que estamos aprendiendo de nuestros queridos y amados hermanos judíos, y nuestra vida no nos alcanzaría para entender, para poder abarcar lo que ellos les ha llevado siglos, ¿ok? Desarrollar, mantener, no nos alcanzaría esta vida. Entonces, no quiere decir que no lo hagas, pero te dice, aunque sepas, no olvides poner en práctica, porque si no pones en práctica, es como si no supieras nada. Así lo está diciendo prácticamente. Entonces, eh, eh, en el versículo 16 nos está diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Yeshua, nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, la fe dirigida de la majestuosa gloria, perdón, se me fue. Porque cuando recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Hashem, impulsados por el mismo Espíritu del Eterno. Wow. Manténganse ahí. Les está diciendo, yo no vengo a contarles cuentos, ¿no?
yo no vengo a contarles cosas raras. Él está destacando que lo que él está hablando son por cosas vividas, por hechos. Dijo, yo vi esa voz, yo escuché esa voz, yo volteé vi que esa voz venía del cielo, y no solamente la vi yo, la vieron muchas más personas, ¿sí? Pudiera yo decirle, ¿no? Pedro pudiera decirles, bueno, es que el Mashiach fue creado desde antes de la fundación del mundo. El Mashiach tiene el valor numérico de tal y de tal y tal. Y el Mashiach tal, y dice, y él pudo haber dado esto, pero él, ¿saben qué dice? Yo yo escuché que esa voz venía del cielo. Y le dijo, él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿está mal conocer lo otro? No, ¿ok? No está mal. Entonces, ¿qué hecho podríamos tener nosotros hoy en nuestra vida? Por eso, tenemos que basar nuestra fe en Yeshua a través de una experiencia espiritual con él. A través de ahí. Ese es un hecho para nosotros. Nosotros no lo hemos visto, no escuchamos una voz del cielo que nos haya dicho, mira, sigue a Yeshua, él es mi hijo amado. No lo escuchamos, lo leemos y creemos el testimonio de sus discípulos, de sus enviados. Creemos en esos testimonios de lo que ellos hablan, porque esos testimonios concuerdan con lo que está en el Tanaj, y concuerda que así tenía que ser. Pero en esos tiempos, ese hecho tiene que traducirse en una experiencia espiritual de cada uno de nosotros con nuestro maestro, con el Mesías, ¿sí? Entonces, de eso es más o menos lo que entiendo que él está hablando, ¿sí? Entonces, ¿quién más escuchó eso? Santiago, Juan, ¿ok? Que ellos oyeron de manera clara esa voz, ¿sí? Entonces, cuando nos dice aquí en el 19, nos dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día amanezca. Mantén tu vista en esa palabra profética hasta que el día amanezca, hasta que Yeshua regrese. Hoy hay un tiempo de oscuridad, ¿sí? Hoy hay un tiempo de oscuridad. ¿Y cuál es la palabra profética más segura? ¿O de qué nos está hablando aquí? ¿No? ¿De qué nos está hablando aquí? De la certeza que hay en nuestro corazón, ¿no? De esa certeza que hay en nuestro corazón de que Yeshua vive en nosotros, de que tuvimos esa experiencia espiritual con él. No es lo que diga tal o lo que diga tal, es que el maestro tal dijo tal, es que el rabino tal dijo tal, es que tal dijo tal. No. No pongas tu seguridad ahí, no pongas tu fe ahí. La palabra profética más segura, si lo quieres ver de lo que él te está diciendo, es que tú tengas la certeza en tu corazón, tengas esa vivencia espiritual de que tuviste ese encuentro con Yeshua. Y de ahí agárrate. En este mundo de oscuridad, de ahí agárrate. Hasta que la luz resplandezca, hasta que el Mesías regrese por ti y por mí y por todos los fieles, por todos aquellos que le fueron fieles hasta el final. Muchos queremos o queremos basar nuestras decisiones en cosas que el mundo dice. Que si, un ejemplo, es que la vacuna es segura. Es que la vacuna no es segura.
es que si te vacunas después vas a empezar a caminar como chango y porque no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y entonces tomamos las decisiones en relación al conocimiento de este mundo, cuando tenemos que ir a lo que hay dentro de nosotros y decir, Señor, tengo que hacer esto o no lo hago. No quiero escuchar lo que dice el mundo, quiero escuchar lo que tú dices. Y entonces, cuando hacemos eso, dejamos a un lado todo, todo consejo del mundo y escuchamos la voz de su espíritu en nosotros, ahí es el lugar más seguro. Habrá algunos que van a decir, yo siento de parte de mi corazón que yo no tengo que hacer tal cosa. Habrá otros que van a decir, yo sí lo voy a hacer. Y está perfecto, está bien. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar. Ahí, no en la opinión de nadie. Y mucho menos en la opinión de alguien que no teme al Eterno. Mucho menos, mucho menos, mucho menos. Presta atención a esa voz, presta atención, pero si en tu vida y en mi vida no hay estas 7 cosas que hablamos, no las hemos practicado, perdón, pero nos está diciendo no tendrás un discernimiento espiritual para poder decidir con claridad. No lo vas a poder. No lo digo yo, lo está diciendo un sabio que conocía todas estas cosas y te dice, está bien, pero esto lo podemos resumir en esto. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque más adelante, en los otros capítulos, él está advirtiendo de falsas enseñanzas, de falsos maestros que van en contra de estos principios, ¿sí? Que van en contra. Entonces, por eso él dice, estén certeros en esto. ¿Quieres saber que el camino que vas a caminar es el correcto? Sigue primero esto para que tus ojos sean abiertos. Lámpara es a mis pies tu palabra, es su palabra, es la que va a alumbrar nuestro caminar. Sí, me acuerdo muy bien hace un tiempo que tal vez estaba un poco indeciso en ciertas cosas. La única palabra que escuché muy en lo profundo de mi corazón fue esta palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo voy delante de ti. Yo voy alumbrando tus pasos. Y a partir de ese momento tomé ciertas decisiones. Dije, sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, hoy yo no camino solo, hermanos. Yo camino con ustedes. Vamos juntos en esto. Y que esta palabra también sea para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y si tú estás escuchando esta pequeña clase, esta pequeña enseñanza, la estás escuchando y te sientes perdido en este camino de raíces hebreas, del movimiento de restauración, que las sendas antiguas y no sé qué. Ok, muchos van a poder dar sus opiniones por internet, por YouTube, pero confía en la palabra más segura, en ese hecho que hay en ti, que es Yeshua en tu vida. Y si nunca has tenido esa experiencia espiritual con Yeshua, te invito a que busques esa experiencia espiritual con Yeshua en tu vida. Busca esa experiencia desesperadamente. Búscala desesperadamente, porque entonces te van a ser añadidos a ti estas 7 virtudes para que tengas esa madurez espiritual, puedas mirar con discernimiento
y puedas caminar confiando tu caminar en esta tierra, no en el conocimiento del hombre, sino en el testimonio que hay dentro de ti, que es Yeshua, el Mesías de Israel. Que así sea para todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Que Hashem les bendiga, que esa experiencia espiritual con Yeshua sea cada vez más fuerte en nuestras vidas y podamos llegar a la estatura del varón perfecto, no solamente en palabra, sino en acción, para vivir en este mundo de oscuridad, vivir con esa lámpara en nuestros pies para poder caminar cada día un paso, un paso, un paso, un paso, de acuerdo a su perfecta voluntad. Que el Eterno les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén.